dijeron que 800 euros podía empezar a pagar por la hipoteca, pues yo dije muy bien. Era que igual hasta más caro pagar un alquiler que pagarte tu propia vivienda. Hijos míos, nos van a echar de casa y no sabemos a dónde vamos a ir. O sea, eso mentalmente es que te hunde. Ya no crees que tú no eres capaz de hacer cosas ni de sacar tu vida adelante. Entraba un buen sueldo, pues es cuando decidimos hacer la compra del piso. Y yo dije, yo no, pues es que yo no quiero más dinero. Me dice, no, porque si piso nuevo, todo nuevo. Son 6 de los supervivientes del huracán hipotecario que desde el estallido de la crisis está arrasando miles de hogares, de familias, de proyectos vitales. Solo en Navarra el pasado año se produjeron 191 desahucios. Desahuciando el miedo es un documental que sirve de altavoz para convertir 6 voces rasgadas de dolor en un clamor social difícil de ignorar. Tiene un carácter muy pedagógico de explicar con cifras y de manera muy clara, con casos muy concretos, los motivos, la situación, el porqué de todo esto. Es una manera de generar esperanza en la gente que está ahora mismo en proceso de ejecución hipotecaria. Entonces lo primero que hace es romper la sensación de culpa, romper el estigma, y el problema individual hace que lo transmite, es una de las victorias de la plataforma, lo transmite como un problema colectivo, un problema social, un problema de vivienda. Porque como bien ellos dicen, afectados somos todos, porque cualquier persona que tenga una hipoteca probablemente tiene una cláusula suelo o probablemente tenga cualquier tipo de cláusula abusiva. Lo que pasa es que, bueno, pues si has tenido suerte, tienes curro y puedes seguir pagando, pues a lo mejor no llegas a saberlo nunca. Son 52 minutos de esperanza que, al igual que esta noticia, bien habrían merecido muchos más. La primera versión que hice yo del documental duraba 3 horas. Y en esa primera versión para mí no había nada que quitar. Era imposible quitar nada, pero obviamente lo tienes que recortar. Entonces, pues bueno, se quitaron temas que eran importantes, por ejemplo, como surgen en Pamplona las plataformas de sobre la hipoteca, de dónde vienen. Primé esa coherencia en la narración, entonces pues hubo cosas que se tuvieron que quedar fuera, sí. Chus protagoniza también este videoclip con el mismo título, con el mismo objetivo. Un documental imprescindible y de triste actualidad cuando recientemente hemos conocido que en 2015 los desahucios crecieron en Navarra un 32%. En noviembre de 2015 el Ayuntamiento declaró Pamplona como ciudad libre de desahucios. Uno de los protagonistas de esta historia está con nosotros y él es Jesús Torres. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no será fácil, ¿no?, contar en un documental como este, dirigido por Chus San Vicente, que también nos acompaña, por cierto. ¿Qué tal, Chus? Hola, buenas tardes. Encantado. El director de fotografía es Sergio Lía. ¿Qué tal, Sergio? Hola, bien, bienvenido. gracias. Buenas tardes. No será fácil, ¿no, Jesús, participar en un documental así, contar tu historia, como nos dices ahí, que dices a tus niños, ¿no?, que vais a perder la casa. No, bueno, fácil. Al final hay que hacerlo. En esta hora donde nos han metido hay que contar a la gente que a cualquiera le puede pasar. Con lo cual, si lo hablas, es más fácil. Sobre todo mentalmente eso te ayuda mucho. Entonces, todo lo que sea hablar del problema, eso siempre viene bien. Siempre viene bien. ¿Cuál fue tu casuística? ¿Cuál fue tu momento? ¿Qué te pasó, Jesús? Yo, pues eso, estaba trabajando como todo el mundo estaba trabajando, y cuando llegó esta crisis, que al final es una estafa, nosotros ya lo hemos demostrado, pues la empresa cerró y a partir de ahí pues ya problemas para pagar la hipoteca, y como uno no sabe dónde acudir y dónde no ir, en una de las movilizaciones que había en Pamplona, pues le pregunté a una persona y me dijo, mira, pues hay asambleas de la plataforma de afectados por hipoteca, yo vivía en La Roche-P, me dijeron, vete a Ansoain, que es lo más cerca que te queda, bueno, y a partir de ahí entendí que yo no era el único que tenía ese problema, ¿no? Y al entrar en esa primera asamblea, a partir de ahí los compañeros y compañeras que allí trabajan, pues me hicieron entender que no era mi problema, que yo no había hecho nada para llegar allí. Y a partir de ahí empezó mi pelea. Yo, estando allí, ya me di de cuenta del problema que tenemos en este país de vivienda, pero no de vivienda, sino del derecho a la vivienda, ¿no?, que es un derecho que está contemplado tanto en la Constitución como en la Carta de Derechos Humanos, y a partir de ahí empezamos a pelear. Y aquí estamos. Gracias, Jesús. Luego seguimos, por supuesto, charlando. Y un tema que le interesó especialmente a Chus San Vicente y también a Sergio Lía. ¿Cómo os acercáis a esta situación, a este mundo de trabajo, ¿no?, en favor del derecho a la vivienda, toda la labor que han desarrollado las plataformas antidesahucios en Pamplona y en Navarra en general, pero muy especialmente aquí en Pamplona y la comarca? ¿Por qué os suscita este interés? ¿Qué encontrabais? ¿Qué buscabais exactamente?
A mí el primer acercamiento que tuve con ellos fue porque, como te estaba comentando antes, me fascinaba la labor que estaban haciendo tanto a nivel de concienciación, es decir, romper un discurso que venía desde arriba, ¿no? desde las élites, que el discurso principal era has vivido por encima de tus posibilidades y ahora pues tienes que pagarlo, ¿no? Entonces me parecía muy emocionante ver cómo surge un movimiento popular que articula sus herramientas, ¿no? Para hacer frente a esa agresión y parar casos muy concretos de desahucios y a la vez generar ese otro discurso alternativo en el que cuestionaba lo que nos estaban contando, ese cuento de que el culpable eres tú, has vivido por encima de tus posibilidades, cuando no era así, ¿no? Hay unos responsables muy claros, que es lo que hemos tratado de retratar en el documental. Claro, bueno, incluso nos hemos creído, ¿no?, eso de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Sí, claro, pero esto, como es un invento de la banca, al final ya hemos demostrado que aquí nadie vive por encima de sus posibilidades. Esto es una gran estafa, ellos le llamarán crisis, es una estafa y además lo demostramos día a día. Es decir, como una persona que se queda sin trabajo, que no puede pagar, está en una vivienda donde ha criado a sus hijos e hijas, y un día, porque no puedes pagar, te diga, no, usted tiene que abandonar su domicilio, pero no puede ser, ¿no? No puede estar. Estamos en un Estado de Derecho, pero parece ser que el derecho a la vivienda, no solo aquí en Navarra, sino a nivel del Estado, porque la plataforma de afectados por hipoteca es a nivel estatal, y estamos en esa pelea, o sea, lo mismo pasa en Navarra que pasa en Andalucía. Efectivamente. Sergio, son 6 historias, podríamos decir, de 6 supervivientes, lo comentaba en el vídeo nuestro compañero Íñigo Ciganda. ¿Qué habéis encontrado en las personas que han sido capaces de salir de su anonimato y contar a cámara esta historia, su pelea real, ¿no? y el golpe que le ha dado la crisis económica a su hogar, a su entorno, a su familia? Lo más destacable, yo creo, hemos visto reflejado el valor que ellos han tenido para enfrentarse al banco, unas entidades tan grandes, ¿no? Unas multinacionales al final. Lo que decía Chus, personas normales y corrientes, como cualquiera de nosotros, que desde el gran problema en el que se han visto han superado el miedo, se han enfrentado al banco y no solo eso, sino que encima han hecho que su caso sirva para empoderar a otros para hacer lo mismo. Pues, todos al final con las herramientas que tenemos y sobre todo juntándonos y con la unión podemos aprender, ¿no? a rebatir toda esa farsa, ¿no? Que al final ha dominado el mercado de la vivienda. Sí, una labor pedagógica es lo que pretendéis hacer con este documental de 52 minutos, que como tú decías antes, Chus, podrían haber sido 3 horas, difícil cortar, recortar, editar, pero en eso, bueno, pues trabajamos y hay que cortar para contar lo esencial, ¿no? La labor que queréis hacer, divulgativa, pedagógica, ¿dónde vais a llevar este trabajo? ¿Dónde se va a poder ver? ¿Qué movimiento va a tener a partir de ahora? El objetivo del documental es, por un lado, generar una esperanza y por otro la denuncia, ¿no? La esperanza en el sentido de que ahora mismo, como todos los datos indican del Consejo General del Poder Judicial, sigue habiendo desahucios en Navarra, de hecho van a más, ¿no? Según las últimas cifras. Entonces, denunciar esa situación, como te he dicho antes, señalar a los responsables, que es la banca y el Estado, denunciar un sistema que desahucia a menores, enfermos y esto, entonces es un poco el objetivo. Y luego las redes de difusión pues va a ser, principalmente, pretende ser una herramienta de la plataforma, entonces a través de plataformas, a través de centros de cultura, a través de gasteches, a través de cualquier sitio que lo demande. Sí, importa también el tono, ¿no?, con el que se cuentan las historias, porque es verdad que hay un tono de esperanza. Tengo la impresión, incluso viendo las caras, ¿no?, y los rostros, a pesar de que se ve que contáis con cierto sufrimiento también lo que os ha ocurrido, pero sí que es cierto que deja un halo de esperanza, Jesús. Importante también remarcar esto para las personas que igual ahora pueden estar viviendo lo que vosotros ya habéis vivido. Sí. Nosotros decimos siempre lo mismo, ¿no? Es decir, el que no pelea por su vivienda, pierde su vivienda. En el 100% de los casos que pasan por una plataforma de afectados por hipoteca, la vivienda, de una manera o de otra, se quedan en la vivienda. O sea, es muy importante luchar por ese derecho, ¿no? Sí, o sea, como fue tu caso también, Jesús. Eso es, mi caso podía haber sido uno más, es decir, yo si no hubiera ido a una asamblea, hubiera terminado por perder mi vivienda, ¿no? Pero yo hice el cambio personal a través de esas asambleas, hice mi cambio personal y a partir de ahí entendí que digo, esto hay que lucharlo sí o sí. Y hemos demostrado que con la lucha
se consiguen muchas cosas. Sí. Yo, de hecho, mi familia aún sigue viviendo en la misma casa, ¿no? Es decir, y decirle a la gente que pelee, que de su vivienda no la van a echar. Claro, que no solo hay soledad, desamparo, depresión o miedo, sino que también hay esperanza, ¿no? Evidentemente, es que nosotros hay que tener en cuenta que aquí se está jugando con vidas humanas, ¿vale? Eso hay que tomárselo muy en serio. Entonces, hay que pelear. Y una vez que entras en esta dinámica de pelear, uno se empodera, empieza a coger conocimientos, ¿no? Y a partir de ahí, la lucha diaria. Claro. Bueno, Pamplona libre de desahucios es lo que ha determinado el Ayuntamiento de la capital navarra. ¿Cómo veis esta iniciativa? Vosotros que, bueno, habéis trabajado mucho este tema, ¿realmente creéis que bajo ese título hay un fondo y que será importante también, bueno, pues quizá para que veamos en el futuro que Pamplona, bueno, pues tiene otra política en este sentido? ¿Cómo lo veis, Sergio, Chus? Pues por lo menos se genera esa visibilidad, ¿no? De que el problema sigue existiendo y aparentemente pues las instituciones nuevas, las nuevas instituciones parecen más sensibles a ellas. Lo que pasa es que bueno, tampoco ha habido mucho tiempo, ¿no? Para ver en qué se materializa, en qué cosas concretas se puede ir materializando. Claro. Pero desde luego es un paso positivo. La música también yo creo que merece un apartado especial, ¿no? Hemos visto a Enrique, a El Drogas, que ha compuesto la letra de la... La letra la hemos hecho... ¿O la habéis hecho vosotros? Sí. Ajá. Sí. Perfecto. Y bueno, habéis contado con su colaboración. Eso entonces, ¿no, Chus? Eso es. ¿Qué importancia tiene también la música y la fotografía, que es lo que te corresponde más a ti, Sergio? Bien, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, la música la ha desarrollado Inmoralito, también hicimos Chus y yo cierta labor de producción musical también. Durante la película se muestran bastantes datos en forma de texto y de fondo se pueden ver imágenes de los pequeños detalles que se pueden encontrar en una casa en la que aparentemente no hay nadie, no se sabe si es que está deshabitada o es que les han echado o no se sabe si van a volver. Y pues ya os digo, pequeños detalles, ¿no? que denotan un poco el abandono de una casa y también pues, lo que cualquiera que esté en una situación de riesgo de desahucio pues puede estar echando de menos ya, ¿no? Las cosas sencillas de la casa. Exacto. Bueno, los detalles importan en este caso, ¿no? Desde luego, sí. Y mucho, ¿no? Y tanto. Bueno, la verdad es que la canción llega profundo, ¿no? Y perdona, porque no era El Drogas, sino que sois vosotros, Ingrávito, ¿verdad? Es el grupo, ¿no? Chus, y habláis, bueno, de terrorismo, de despacho, de business y más business. ¿Cómo habéis ideado también la letra, no? Es una auténtica poesía contra los desahucios. Sí, la letra lo que intenté es pues, plasmar la parte más personal del pozo que me estaba dejando pues eso, el año y 3 meses que he pasado con las plataformas, ¿no? Y bueno, que espero siga pasando, ¿no? Pero el periodo para hacer el documental y la canción pues, ha sido eso. Y lo que se pretende, pues buscar otra herramienta, ¿no? Como te digo, tanto de denuncia contra los responsables de todo esto, porque sí que echaba un poco de menos, ¿no? Es otra de las motivaciones del documental, echar un poco de menos en los medios el decir de una manera más clara pues, los responsables. Creo que les ha hecho muy poca tarea pedagógica a la hora de explicar qué ha pasado y por qué se ha llegado a este punto. Entonces, tanto con la canción como con el documental se pretende ambas cosas, pero sí que con la canción pues, es de una forma, como dices, pues, más metafórica a lo mejor, o más poética. Sí. Exacto. Jesús, y el resto de los compañeros que han participado en el documental, ¿con qué sensaciones os habéis quedado? Bueno, con el trabajo ya de 52 minutos, que es el que irá girando por casas de cultura o por otros escenarios culturales. ¿Con qué sensación os quedáis ahora mismo? Pues muy buena, porque hay mucha gente que está demandando que se echen en muchos sitios. Darle las gracias a Chus. Porque lo que dice él, ¿no? Parece que en Navarra estas cosas no pasan, ¿no? Y ponerlo en la sociedad y decir, oiga, que en Navarra también hay desahucios como en el resto del Estado, ¿vale? Entonces, todo lo que sea apoyar, ayudar a la gente que no se encierra en casa, ¿vale? Que sepa que hay algo de esperanza, todo eso es bienvenido. Eso es evidente, todo ese trabajo que se hace. Sí, adelante. Es que en realidad quizá era difícil, ¿no? Calcular para quién estaba dirigido, ¿no? El documental, pero yo sí que me atrevería a decir que principalmente ahora mismo el principal foco es la gente que se puede encontrar en una situación así.
O sea, que sepa, que sea consciente de que hay unas herramientas que a través de la lucha colectiva y de la concienciación se sale, como dice Jesús, de esa situación. Sí, creéis también, ¿no?, que con esta imagen contada efectivamente en modo audiovisual, por decirlo así, o modo cine, se llega más profundamente a las conciencias. A veces leemos un caso, leemos otro caso y pasamos de largo, ¿no?, porque hay muchos dramas en nuestra sociedad. ¿Cómo creéis que cala un trabajo de esta naturaleza por las primeras impresiones que tenéis, Sergio? Hay muchos datos también y el tema es bastante farragoso. Para la gente que no tiene o que no se aproxima a tener problemas con los bancos, pues parece como lo que decíamos, ¿no?, que aquí no sucede o que eso es cosa de otros sitios. Aquí sucede. La gente tiene dificultades para negociar con el banco, eso es lo principal, y claro, así se llega a las situaciones que llegamos. Creo que lo importante es que ha quedado un metraje muy didáctico. También facilitamos el que los testimonios nos los narrasen desde la tranquilidad de sus casas. Ahora mismo, por suerte, la mayoría de las víctimas que entrevistamos ya no están en la peor de las situaciones, sino que, pues gracias a la lucha, han ido superándolo y con la llaneza de sus palabras y la elocuencia que han derrochado, pues se explica muy bien la problemática y sobre todo las herramientas para la solución. Jesús Torres, ahora que no tenemos un gobierno definitivo en nuestro país, pero que algún día, no sé si a partir de junio o más adelante o alguna vez, tendremos finalmente alguien que nos dirija, pues o dirija los destinos de este país, como afectado precisamente por este drama de la vivienda, de la crisis económica, ¿qué reclamarías, o aquí en Navarra también al gobierno o a quien corresponda, qué reclamarías directamente? Lo primero, que se contemple el derecho a la vivienda, ¿no? Nosotros desde la plataforma de afectados por hipoteca, ya cuando fueron las elecciones locales y forales, tenemos un compromiso, que son 5 puntos facilitos. Cuando fueron las generales, también ese compromiso fueron unas exigencias. Y al gobierno que quiera entrar en Madrid le hemos dicho que o esos 5 compromisos son ley o será la legislatura más corta en este país. Con lo cual, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Son 5 puntos muy básicos, que es dación en pago con carácter retroactivo, que cambien la ley de arrendamientos urbanos, stop desahucios ya, que no haya ningún desahucio más, poner la vivienda asequible en el mercado, y luego una vivienda tiene que tener suministros básicos garantizados, luz, agua y gas, ¿vale? Es muy importante. Luego, esos 5 puntos tienen que ser 5 leyes. Si no, nosotros lo que vamos a hacer es que, ya les hemos avisado, que o son 5 leyes, o en este país no va a gobernar ningún partido político, ni que hagan lo que sea, si no se aprueban. Y de eso nos vamos a encargar nosotras, porque estaremos en la calle diciéndole, el que quiera gobernar, esto lo tiene que hacer así. Bueno, pues es la reclamación que hace una parte de la sociedad muy afectada precisamente por el drama económico que más o menos, de alguna manera u otra, a todos nos ha tocado vivir de cerca o muy de cerca. Nos quedamos con este Desahuciando el Miedo, 6 testimonios, historias de personas, pues que han tratado de superar con esperanza una situación de esta naturaleza. Muchísimas gracias a Chus San Vicente, que ha sido el director del trabajo. Gracias, Chus, autor además de la letra, de la música. Sergio Elía, director de fotografía. Muchísimas gracias, Sergio, por encontrar esos detalles, esos planos pues pertinentes, que también dan cierta tranquilidad, ¿no?, a los protagonistas. Y Jesús Torres, muy especialmente gracias a ti y a todos los que habéis participado. A vosotros por habernos invitado. Muchas gracias. Bueno, abrimos así el programa mostrando, visibilizando o dando visibilidad a esta situación, y ahora les contamos otras historias que nada tienen que ver con este asunto, sino que nos llevan al fin de semana y a la celebración de la peregrinación más multitudinaria en Navarra. Aitana y Paula son amigas, tienen 16 años y hacen las Javieradas. Paula es una habitual de esta peregrinación. Aitana la hace este año por primera vez. A ver, yo la he hecho desde pequeña, entonces le animamos este año a hacerla con Aitana porque nos hacía mucha ilusión. Nos lo pasamos bien y sentirnos bien, no sé. Y ver a todo el mundo andando y así, pues no sé, es algo especial. Como ellas, miles de personas han emprendido el camino hasta Javier. Unos por vocación, otros por tradición o por motivaciones de otra índole, pero con una misma meta, llegar al santuario.
tengo 55 años, empecé con 14 años, he ido todos los años yo creo, menos los años que hubo contrapasa. Y no sé cuánto llevo, pues llevo 30, 31, 32, no sé. Me llamo Esteban y aquí tenemos a Pablo, que es mi hijo y que es la primera vez que lo hace. Y bueno, por ahora va bastante bien. Me apetecía ir con él y quería hacerla entera. Es una peregrinación por el Santo Javier, entonces por él. Vengo con mi padre y unos amigos de mi padre a hacer la Javierada. ¿En qué piensa? Pues en hacer una romería que es un sacramental. Y por tanto, como sacramental, pues con espíritu religioso, claro. Con ilusión y muy buen ambiente se ha desarrollado la segunda Javierada popular y multitudinaria de 2016, bajo el lema Peregrinos de la Misericordia. Es un recorrido muy especial por un motivo también que así lo fue, que es San Francisco, ¿no? Y luego pues hay un ambiente de gente muy bonito, muy espontáneo. La primera se puede hacer un poco dura, pero ya si vienes preparado y has entrenado, se hace facilillo. Además con los amigos está muy cómodo. Mis amigos me dijeron a ver si quería hacerla y por probar algo nuevo, pero de momento me está encantando. Por devoción, por un poco compañerismo, por muchas cosas. Pues es una convivencia, una experiencia muy bonita que la tenemos hace muchos años. ¿Venís siempre juntas? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Me podéis contar? Pues ya llevaremos 28 o 30 años, sí. Yo siempre digo que no eres navarro hasta que no haces la Javierada. La peregrinación convocada tras la celebración el pasado año del 75 aniversario de las Javieradas está marcada en esta ocasión por la conmemoración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia decretado por el Papa Francisco.